porque queremos llevarle a ustedes, ante todo, mensajes esperanzadores de colombianos que hoy estamos viviendo en el exterior y que, por supuesto, también como muchos, como millones de colombianos y millones de personas alrededor del mundo están viviendo una situación muy similar. Les saluda Ángela Coller desde Estados Unidos y yo quisiera que también las dos personas que nos acompañan hoy, por favor, se presenten y dónde están en este momento. Javi, si quieres tú. Bueno, un saludo para toda la audiencia que está presente. Muy contento de estar aquí hoy con un invitado nuevo desde un país diferente y esperando que esta conversación, este panel, nos deje muchos aprendizajes. Qué bueno, gracias Javi. Bueno, Y tenemos, como decía Javier, un invitado muy especial, Fabio Andrés Olarte, un colombiano viviendo en Argentina. Hola Andrés, te vamos a llamar Andrés en esta transmisión. ¿Cómo estás, Andrés? buenas tardes, buenas noches para todos. Muy bien, por suerte, dentro de todo, con tranquilidad, viviendo la situación que está ocurriendo en este momento. Qué bueno, qué bueno. Así es, con tranquilidad. Yo creo que esa es la palabra que nosotros nos tiene que representar como este colectivo de colombianos en el exterior que nos hemos unido para llevarles a ustedes estas transmisiones. Nos gustaría mucho, Javier, tú que estuviste liderando este formato y lo que estamos haciendo ahora, nos compartas cómo nace esta idea y cuál es el propósito central de este espacio. Bueno, la idea, digamos que más bien me gustaría que nos concentráramos en el para qué de esta iniciativa. Somos uno, colombianos en el exterior, es básicamente una narración de vivencias de la comunidad colombiana que está por fuera del país en medio de esta coyuntura del COVID-19. Y prefiero llamarle COVID-19 para no decirle coronavirus, porque creo que nos toca quitarle la corona a todo eso, a todo ese pánico que nos genera el virus, ¿no? Entonces, la idea básicamente es que con este programa podamos fortalecer en pedagogía para enfrentar de la mejor forma posible esta situación de emergencia de salud pública, social, cultural, etcétera, que se vive a nivel mundial. Queremos crear nuevos escenarios de conciencia colectiva para afrontar este reto como si fuéramos un todo, como si fuéramos uno, de tal forma que podamos construir sobre objetivos comunes, y también queremos servir de enlace entre los colombianos en el exterior y sus seres en cualquier parte del mundo, incluido Colombia, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de nuestras experiencias, de nuestros testimonios y nuestras vivencias. Y en este caso también aprovecho para darle la bienvenida a Andrés, que se comunica desde Argentina. Ahora nos contará un poquito más sobre él y su vida allí, ya que ustedes, los invitados, son los que nos inspiran, son los protagonistas, y también invito a la gente que nos está viendo, a la ciudadanía que nos está viendo, a la audiencia, para que participen a través de las redes sociales del chat que está disponible en este momento en esta transmisión. Retomo esas palabras precisamente, Javier, y es invitar a las personas que se están conectando con nosotros, primero agradecerles por darnos su tiempo, por estar conectados ya en vivo con nosotros. Lo hacemos en vivo para que ustedes puedan interactuar con nuestros invitados, personas que como muchísimos, como millones de colombianos estamos en el exterior y también vivimos desde aquí, desde el otro lado, la misma situación que quizás se está viviendo en Colombia. Entonces, todos invitados, por favor, para que nos cuenten si nos ven bien, si nos escuchan bien, y nos interesaría muchísimo saber desde dónde están conectados en este momento y que vayan de alguna manera también preparando las preguntas para nuestro invitado, Andrés Olarte, un colombiano, docente, escritor que está en este momento viviendo en Argentina. Ahora sí, Andrés, cuéntanos cuándo llegaste a Argentina, por qué llegaste a Argentina, qué te hizo tomar la decisión de desplazarte hacia otro lugar, hacia otro país. Bueno, yo viviendo en la Argentina hace 7 años, ya casi van a ser 8, y como un gran porcentaje de la población colombiana que vive acá en el país del sur, vine por motivaciones académicas. Para nadie es un secreto que pues Colombia tiene la carencia del sistema de educación pública, que hace que muchas personas tengamos que salir del país a especializarnos, a hacer posgrados, o incluso acá en la Argentina hay muchísima población que vino directamente a estudiar su pregrado. Ese fue uno de los factores que hizo que me viniera para acá. Después, con el paso del tiempo, bueno, me fui quedando, fui queriendo mucho más a este país y decidí radicarme acá en su momento. Ejerzo la docencia universitaria, soy escritor, he trabajado también con cuestiones vinculadas a ONGs, a asociaciones civiles
para poder por ahí ayudar a los migrantes acá en Argentina, que somos una población pues muy alta. Qué rico que nos compartieras un poco más esa última parte, Andrés, porque nosotros sabemos que tú también haces un trabajo social allí interesante con los colombianos que están viviendo en Argentina. Háblanos un poco de más o menos algún dato de colombianos, alguna cifra, algo básico de colombianos que están viviendo allí en Argentina y de alguna manera cómo ellos han venido también viviendo esta situación. Bueno, se supone que en cuestiones de cifras debemos haber más o menos 50.000 colombianos en la Argentina. Hay una limitación que es estadística que hace que por ahí el dato no sea tan preciso, porque hace mucho que no se hace un censo acá. Entonces la información que podemos tener es simplemente con las radicaciones de las personas que vienen a solicitar pues un documento acá y sumando la población que había anteriormente. Por supuesto, sabemos que hay mucha gente que se ha ido durante el último tiempo de acá, porque pues para nadie también es un secreto que la Argentina ha pasado en los últimos años por una crisis económica bastante fuerte, y eso hace justamente que el apoyar y el ayudar a los jóvenes, más que nada migrantes que hay acá en la Argentina, que son colombianos, sea un trabajo pues bastante importante, porque en la mayoría de los casos son chicos que vienen a vivir acá con lo justo, que por ahí de pronto algunos padres le pueden ayudar, o ellos tienen acá trabajos pues informales, por decirlo de alguna forma, y eso hace que sea una población pues bastante vulnerable en muchísimos aspectos. Muy vulnerable, como en muchos países donde estamos viviendo los colombianos que estamos radicados en el exterior. Javier, yo sé que tú tenías una pregunta muy interesante para Andrés, si quieres, por favor, para que podamos profundizar en lo que Andrés nos está compartiendo. Sí, no, antes de entrar en materia, a mí me parece clave que entendamos que en cada país las migraciones son diferentes y por consiguiente las respuestas a esos tipos de migraciones también son distintas. Ahora en este momento a nivel mundial nos atraviesa un mismo fenómeno a todos, que es una emergencia social, donde en caso de los colombianos tenemos dos opciones, o que nos atienda el Estado colombiano y sus instituciones, aún estando por fuera, o que nos atienda el Estado argentino con sus instituciones. Ahí, si le quisiéramos recomendar algo a un colombiano o a una colombiana que está en Argentina, ¿qué le podríamos decir ahora de entrada? Más allá de que se haya ido por una condición de estudiante o que haya ido también a buscarse un mejor futuro o una vida laboral distinta o que haya salido de Colombia por una circunstancia independiente. Bueno, primero que nada, es importante aclarar que por fortuna la Argentina es un país que tiene un muy buen sistema público de salud. Esto significa que acá cualquier persona tiene acceso completamente gratuito a todo tipo de intervención que tenga que ver con cuestiones sanitarias. Por eso, la invitación siempre es a que las personas, los colombianos que estén viviendo acá en Argentina, ante el caso de que presenten por ahí alguno de los síntomas, como se ha pedido por parte de Presidencia de la Nación, se acerquen al hospital. Tienen que tenerlo claro porque hay mucha gente por ahí que al llegar acá, yo he conocido muchos casos de personas que llegan y piensan que por ser migrantes no tienen derecho a la salud. Y eso es un error gravísimo, porque acá, por suerte, eso no ocurre. Así que siempre la invitación es a que, en este caso, recibamos la ayuda del Estado argentino en cuestiones sanitarias. Eso es fundamental. ¿Tienen algún teléfono para llamar, para ponerse en contacto vía telefónica, alguna página web o algo así? Vemos que muchos países están implementando estas ayudas, medios tecnológicos, precisamente para asistir a los servicios de sanidad pública. ¿Existe algún Bueno, número o algo así? al menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde yo vivo, el número telefónico de emergencia es el 107. Esa es la línea del SAME, que es el sistema de ambulancias del gobierno, digamos, de la ciudad. Y ahí se va a asesorar a la persona para saber en qué fase está, en caso tal de que presente algunos síntomas, si de pronto por ahí le piden que se quede en su casa o que se acerque al hospital. Todo es variable y todo por ese teléfono lo pueden atender. Eso en lo que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las otras provincias, porque este es un país federal, tienen obviamente números de atención diferentes. Pero toda esa información la gente la puede conseguir en internet y básicamente hay que también tener claro que la mayoría de la población migrante colombiana está radicada acá en Capital Federal.
Así que eso es importante también que lo sepan. Ese es un dato muy interesante porque también nos encontramos, Andrés, con personas que están fuera de su país de origen, en este caso de Colombia, y pues no saben cómo pedir acompañamiento porque ya lo explicaba Javier, el tema a veces también de los documentos, de la legalidad, hace que tengamos cierto temor de acudir a las instituciones oficiales. En este caso, y aplica también para acá, para Estados Unidos, por favor, acudan a la institución oficial, independiente de si tienen o no sus documentos en regla, porque aquí prima la salud por encima de todo. Andrés, algo que hemos venido dialogando con Javier es preguntarles a nuestros invitados cómo han venido viviendo este proceso. ¿Cómo lo has vivido tú, Andrés? Tú como estudiante, perdón, tú como docente, como escritor, como académico que eres, pero también cómo sientes que lo ha vivido el resto de otros colombianos que tú también acompañas allí desde la función social que realizas. Bueno, en realidad hay como lo que he podido definir es que hay como dos grandes poblaciones, digamos, de colombianos acá, que me parece que lo viven pues de formas completamente diferentes. Hay mucha gente que lamentablemente está pasando por un caso grave, digamos, de incertidumbre, porque son personas que tienen trabajos informales y que al tener ese tipo de empleos les genera muchísimo miedo la situación que está ocurriendo acá, que es una cuarentena que invitó el gobierno desde las 12 de la noche del viernes pasado hasta el 31 de marzo. Nosotros estamos completamente aislados, nadie puede salir a la calle, solamente pueden salir personas que trabajen en el sector de la salud, que tienen como un permiso para movilizarse por las calles. Las demás personas no podemos salir. Eso por un lado. Y otra población, pues que bueno, que por ahí tiene unos trabajos más estables o que están de pronto ayudados por gente, por su familia o algo así, que pues obviamente lo están tomando con muchísima más calma. Sin embargo, lo importante acá me parece a mí es que se entienda que nuestra realidad como población que estamos en la Argentina es completamente distinta a la de Europa, por ejemplo, o en realidad la del hemisferio norte. Acá tenemos una ventaja grandísima y es que estamos en verano, en este momento debe hacer 30 grados de temperatura y eso hace que no se propague tanto el virus y que por ejemplo hasta el día de hoy acá simplemente, que bueno, suena pues feo igual, pero simplemente ha habido 3 muertes. Entonces eso es un dato también importante para que la gente no pierda la cabeza y no se desespere. Javi, quisieras profundizar en lo que dice, sí. Sí, no, en esa línea de la importancia de las estaciones, ¿no? Es decir, es verdad, por ejemplo, en Europa están ahora o sea, saliendo del invierno y conectando todavía con la primavera. Y hablando de primavera, que es un concepto muy cercano al renacer de la vida, les quería preguntar, ustedes los colombianos, ¿qué están haciendo en términos de confraternidad? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se están ayudando? ¿Qué sabemos de eso? ¿Y qué ejemplos podemos tomar, por ejemplo, en otras partes del mundo con relación a esas acciones? Bueno, primero que nada, me parece que hay un trabajo muy interesante acá, porque hay mucha gente que colabora realmente acá en la Argentina, que es población pues colombiana. A mí me han contactado al menos, no sé, 10 personas para decirme que cualquier cosa, digamos, que lleguen a necesitar por ahí la gente más vulnerable, darle la posibilidad de ayudarle con, qué sé yo, con un mercado, con cualquier cosa que lleguen a necesitar, con algún medicamento. Entonces me parece que eso está muy bueno porque es un entretejido grande de toda la comunidad que está haciendo que entre todos estemos alerta para que en caso de que alguien necesite se pueda contactar o conmigo o con cualquier persona que medianamente pues sea visible acá en Buenos Aires en la comunidad colombiana para que entre todos podamos ayudarles. Qué bueno eso que nos estás diciendo, porque definitivamente, Andrés, lo dialogábamos con Javier, este tipo de situaciones que son excepcionales. Yo creo que primera vez en la vida de muchas personas que vemos una situación así también sacan lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que tú has visto de eso mejor que ha logrado sacar esta situación en ti, por ejemplo, Andrés? Y también que nos hables un poco de tu familia en Colombia, cómo están ellos en Colombia, cómo es la comunicación con ellos, dónde viven, para también tener ese contacto y decirles a las personas que están conectadas con nosotros, gracias por estar acá, por seguirnos y por favor, desde dónde se están conectando y si tienen preguntas para antes.
Bueno, me parece que algo importante que se ha aflorado, al menos acá en la Argentina en general, es el grado de responsabilidad que tiene mucha gente al entender que la cuarentena está para cumplirse realmente. Eso me parece que es fundamental y eso creo que lo entendimos casi toda la población de acá, migrante o no migrante, y eso me parece que es importante porque es el primer paso para ayudarnos entre todos, yo creo. Y con respecto, bueno, al tema de mi familia vive en Bogotá, ellos están bien. Por suerte también pues son personas que han podido entender la dimensión de esto y están respetando las medidas que impulsa, digamos, el gobierno, que es un tema que también me parece que es importante tocar porque hoy en Colombia se empezó a implementar por ahí unas medidas un poquito más fuertes, invitando a la gente a que no salga. Y lamentablemente la gente me parece que no lo ha entendido y están tirándose todos a la calle cuando pues me parece que no es lo más prudente. Hoy, hoy justamente, sí, ahí, aterrizando lo que comenta Andrés y sobre todo sin olvidar el objetivo de este programa, que es crear conciencia colectiva. Hoy se está pasando del tránsito, por lo menos en Bogotá, del simulacro a la cuarentena o aislamiento preventivo, que yo inclusive le llamaría aislamiento obligatorio, porque debería de asumirse así, ya que cada una de nuestras acciones genera escenarios de corresponsabilidad para protegerse primero uno mismo desde el autocuidado y segundo para proteger al resto, ¿no? En esa lógica, o más bien en ese desafío de generar esa conciencia colectiva, ¿qué crees que fue lo que marcó la diferencia, por ejemplo, entre lo que sucede en Buenos Aires y lo que está pasando hoy en día en Bogotá? Porque las noticias, y ustedes se van a dar cuenta más adelante, la gente pues salió o sea, salió como si como si se hubiera terminado el puente y como si la vida estuviera en un proceso de normalidad creando aglomeraciones. Pero entonces en ese proceso de construcción de conciencia colectiva, ¿cuál crees que puede ser la diferencia entre el migrante que está en Buenos Aires y el habitante que está en Bogotá, por ejemplo? Bueno, primero que nada me parece que tiene que ver con la medida gubernamental, que acá el aislamiento fue obligatorio, es obligatorio. Entonces eso ya marca una diferencia, me parece a mí, en lo que tiene que ver directamente con el Estado y sus políticas. Y también, pues me parece que hay una diferencia, no sé si muy grande, pero existe una diferencia en cuestiones de educación entre la población colombiana y la población argentina, que hace que el migrante que esté acá ya haya asumido ciertos roles que lo identifican con esta sociedad y que hacen que por ahí de pronto entienda esto con un grado un poquito más alto de responsabilidad. Andrés, ¿qué mensaje tú le dejarías a los colombianos, a tus compatriotas, a los que están allí en Colombia, que hoy empiezan? Javier, lo han llamado distanciamiento social obligatorio, ya cambiaron el nombre de aislamiento preventivo. Bueno, no sé hasta dónde ese distanciamiento social, porque además no es distanciarme socialmente, porque igual yo sigo conectada a través, por ejemplo, de esta maravilla de medios de comunicación. Entonces, es más también esa prevención que estamos generando. Pero qué interesante, Andrés, que ya que tú vives también allí con las restricciones desde hace un par de días, y en Colombia lo vamos a empezar a vivir a partir de esta noche, lo van a empezar a vivir a partir de esta noche o mañana a las 00 horas. ¿Qué les dices a estos colombianos? Pues lo principal serían dos cosas. Lo primero, que entendamos que esto es algo que existe y que es algo que tenemos que asumir con responsabilidad. Sin embargo, me parece también que es importante aclarar que la responsabilidad no puede exceder ciertos límites. Porque, por ejemplo, lo que noté en la población colombiana durante hoy en la mañana, la gente que está en Colombia, se desesperaron, salieron a comprar como locos, todo el mundo a la calle. Y eso también es un poco de solidaridad. Saber que si yo salgo y me llevo 20 rollos de papel higiénico, estoy siendo absolutamente egoísta con una persona que por ahí también puede llegar a necesitar. Entonces me parece que es entender que es un momento para estar completamente unidos, ser solidarios y darnos una mano entre los otros y no tratar de estarnos pasando por encima. Me parece que eso es lo principal. Cumplir el aislamiento, cuidarnos con las medidas de salubridad que nos dan las personas que nos la brindan,
porque no nos los dice una persona cualquiera, nos los dice un científico, nos los dice un médico epidemiólogo. Entonces como que también tenemos que dejar un poquito la soberbia de lado y asumir que estas recomendaciones son por el bien de toda la sociedad. Y ahí tal vez puede ser importante aprender a informarse de la mejor forma en las redes sociales, porque hoy en día el único mecanismo que tenemos de comunicación y poderoso efectivamente es a través de Internet y a través de la información que nos llega en Internet. Muchas veces nos está llegando información que nos pone en estado de alerta y después de en estado de alerta, en estado de pánico. Una persona con pánico no puede reaccionar de la misma forma que una persona que es consciente, ¿no? Dentro de esta conciencia está pasando que la desinformación está creando que la ciudadanía, y yo ni siquiera quiero decir ciudadanía, porque cuando uno es ciudadano uno tiene que tener un sentido mínimo de corresponsabilidad, que la gente se esté lanzando a las calles pensando que se va a desabastecer. Aclaremos una cosa para el caso de Colombia. Durante el periodo de cuarentena, y esto es bueno para que también los que están por fuera se los digan a sus familiares que están dentro del país. Durante el proceso de cuarentena en Colombia, sí se puede salir a comprar alimentos y medicamentos. Eso es una salida vital. Una persona del núcleo familiar puede hacerlo. No, no significa que en el proceso transitorio del simulacro a la cuarentena, que es lo que está pasando hoy, se tenga que salir todo el mundo a comprar todo y como bien lo recomienda Andrés, con una intención de acaparamiento, ¿no? Entonces, obviamente, si yo quiero estar bien, también necesito que mi vecino esté bien, ¿no? Es decir, aquí no se puede estar bien uno solo, sino que nos toca estar bien a todos. Y así, de esa manera, es que podemos controlar esta emergencia de carácter que ya no solamente es sanitario, sino de carácter social y hasta mental. Yo creo que ahí nos toca hacer un gran esfuerzo muy importante de entender que ese desafío también está en nuestra forma de pensarnos como sociedad, de pensarnos como seres humanos, de pensarnos como vecinos, inclusive ya ni siquiera de pensarnos como nacionalidades, porque fíjense que esto nos está demostrando que no somos invencibles por un lado y que esto ya ha trasladado todo tipo de fronteras. De hecho, este ejercicio se trata de eso precisamente. Agradecemos mucho lo que nos cuenta Andrés desde Argentina y de cómo ellos con sus códigos, con sus lenguajes, con sus normativas, nos pueden dar un ejemplo para los que estamos en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Pues tú dices dos elementos muy interesantes, Javier, que quisiera retomar, y es que por eso nosotros somos uno, por eso nos llamamos así, porque aquí ya no hay fronteras físicas, porque esta situación vino a demostrarnos y a redefinir muchas cosas de nuestra propia existencia. Y también, Javier, a propósito, tú que estás allí en Colombia, que nos compartas un poco ese decreto que se expidió ayer, creo que es el 444, frente a las restricciones que hay, y ya tú ahorita nos mencionabas algo de unos temas vitales, por ejemplo, el tema de la salud. ¿Qué pueden encontrarse los colombianos a partir de mañana? Bueno, hay que entender que estábamos en un proceso de simulacro. Entonces, el simulacro significa una planificación para cuando suceda el momento real. Eso es un simulacro. Eso es como, acuérdense, los de mi generación, que no soy tan viejo ni tan joven, cuando hicimos el ICFES. Los simulacros del pre-ICFES eran para prepararnos para el ICFES, para cuando nos tocara de verdad hacer la prueba, precisamente para que no llegáramos con pánico a la prueba, para que llegáramos preparados a la prueba, para que planificáramos las materias antes de la prueba. ¿No? Esto es lo mismo, estábamos en el pre-ICFES, lo que pasa es que ya nos toca hacer el ICFES. Y en ese espacio de simulacro y cuarentena oficial, existió esa brecha que yo lo mencionaría por un lado de inconsciencia y de irresponsabilidad, de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros ya no podemos cambiar el pasado, no tenemos esa capacidad, pero sí podemos saber qué podemos hacer desde el presente, cómo podemos construir desde el ahora. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento. En este momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, primero es insistir con el mensaje que se está lanzando a nivel global. Quédate en la casa, porque es la única forma comprobada que se tiene para contener, para disminuir, para regular este problema de emergencia de salud a nivel mundial. No hay otro, no existe la vacuna todavía.
pero sí existe una solución que es esa, quedarse en la casa para evitar que se expanda el contagio, sobre todo a un nivel acelerado, porque eso va a pasar, pero por lo menos controlarlo. Cuando empiece la cuarentena, de verdad, las sanciones van a ser diferentes, ya no van a ser sanciones pedagógicas. Pero yo digo que nosotros como individuos no tenemos que actuar bajo el incentivo negativo de la sanción. Tenemos que actuar bajo el incentivo positivo, en este caso de superar el desafío en conjunto. Y por eso hay que insistir en la corresponsabilidad, hay que insistir en la información acertada. Yo invito a la ciudadanía a que se informe bien, a que no se deje llevar por un meme, a que no se deje llevar por un chiste, a que no se, está muy bien que nos distraigamos con cosas, pero a que no se deje paniquear, que es una palabra que todos los colombianos conocemos perfectamente. No hay que irse por esa línea. Lo que hay que hacer es hacer caso a lo que dicen las autoridades, hacer caso a los protocolos y cumplirlos. Y ya, si están en su casa, pues aprovechar ese tiempo y ese espacio para hacer sus propias rutinas, que les cuento que también hay mucho por hacer, aunque no lo crean. Hay muchísimo por hacer, eso es cierto, Javier. A las personas que están conectadas con nosotros, muchas gracias por sus saludos, ya los vamos a leer. Por favor, de nuevo, ¿desde dónde están conectados? Nos interesaría mucho conocer también su opinión al respecto. Este es un ejercicio que estamos haciendo un colectivo de colombianos que estamos en el exterior y que apoyamos diferentes causas sociales. Todos somos voluntarios y fue una idea muy linda de nuestro amigo Javier, que busca básicamente con este espacio generar un encuentro con los colombianos que estamos en el exterior. ¿Cómo vivimos los colombianos en el exterior este momento, esta situación? ¿Qué aprendizajes nos genera? Y también, ¿qué mensajes les podemos enviar a nuestros colegas y a nuestros compañeros allí que están en Colombia? Andrés, si tú pudieras definir 3 aprendizajes que esta experiencia ha dejado en tu vida como ciudadano, como hijo, como catedrático, como docente, como escritor, ¿cuáles serían? Como migrante. Como migrante, interesantísimo, Javi, claro. Bueno, en primer lugar, creo que el principal aprendizaje está vinculado con lo que hablaba Javier. Trato en lo posible de pedirle a la gente que se informe bien, porque lamentablemente estamos viviendo una situación muy riesgosa y estamos en una generación que existe algo que todos ustedes han conocido, que son las fake news. Eso nos está jugando absolutamente en contra. Y por eso, cualquier persona agarra el teléfono, manda un audio por WhatsApp diciendo que es un epidemiólogo de Barcelona, se hace el audio viral y toda la gente cree que entonces se va a morir mañana. Y eso es un error gravísimo, me parece. Porque ese tipo de cosas son las que no podemos, digamos, permitir que sigan ocurriendo. Hay que buscar información real, información criteriosa, no creer cualquier tipo de cosa, porque si no, estamos medio mal. Por otra parte, también algo que me parece trascendental es ver cómo existen muchísimas personas que son extremadamente irresponsables, porque esto es una realidad, esto existe, reitero, esto estamos viendo que es una cuestión verdadera, digamos, pero hay mucha gente que la está pasando por alto y eso me parece que es muy triste porque habla profundamente del egoísmo que tiene el ser humano hoy por hoy y que estamos a tiempo de corregirlo. Eso me parece fundamental. Y también otra cosa importante, que es un llamado que yo le hago a todas las personas, a todos los migrantes colombianos que están en el exterior, es a que nosotros desde nuestra posición de afuera podamos hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente por ahí que nos conoce, que está en Colombia, y explicarle cómo hemos vivido esto en otras partes, porque por ahí ellos no han dimensionado lo que puede llegar a ocurrir. No es lo mismo que esto se lo cuente una persona que está en Italia o España a una persona que está en Colombia, cuando no se imagina lo que puede llegar a pasar. Entonces me parece que esas son 3 enseñanzas claves que tendríamos que más o menos entender todos, me parece, para que entre todos podamos salir de esto y, fundamental también, por supuesto, no caer en la paranoia, no caer en un estado de locura, de convertirse en irracionales, en empezar a asumir posturas mezquinas, egoístas y demás, porque creo que no estamos en tiempos para eso. Porque también hay algo clave acá, y es, por ejemplo, la cuestión económica. Si la cuarentena se va a ir extendiendo, porque algunas personas no la cumplen, muchísimas personas nos vamos a ver perjudicados en la cuestión económica.
Porque no es lo mismo parar el país por 10 días a pararlo por 2 meses porque algunas personas entonces no hacen caso de quedarse en su hogar. Entonces eso también me parece que tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad social. Sí, y sobre lo que comenta Andrés, quisiera hacer un aporte, una recomendación, porque me quedo con el tema de las noticias falsas o fake news. Generalmente, como vivimos en el mundo de Internet, hay mucha inmediatez porque hay un exceso de información y muy poquito saber, conocimiento, ¿no? Entonces, estamos en un mar amplísimo de mucha información, donde cada quien se mete a navegar en ese mar, pero si uno metiera el pie en el mar, se daría cuenta que es muy pandito porque hay muy poquito conocimiento y saber detrás de todo eso. Entonces, cada vez que les llegue una información, por ejemplo, si les llega una noticia, no se queden con el titular, tómense el trabajo de leer la noticia y averiguar la fuente. Generalmente cuando una noticia es verídica, tiene fuentes, tiene datos, tiene nombres. Y en este caso, la recomendación es asumir, o más bien, fijarse si son fuentes oficiales. ¿No? El ejemplo que puso Andrés es muy diciente, o sea, nos están llegando muchos audios, pero no sabemos quién está detrás de los audios, pero lo que sí sabemos es que son audios que pueden generar sensacionalismo. Y lo otro es también verificar el contexto, ¿no? Es decir, cuando ustedes ven una noticia que es muy emotiva, desconfíen, porque realmente cualquier persona tiene la capacidad de convertir un acontecimiento en noticia, pero lo hacen a través de esa emocionalidad. Entonces, si es muy emotiva, generalmente está buscando es eso, impactar sobre su emoción más que trasladar una información lo más transparente y verídico posible. Pero eso es una muy buena recomendación que tenemos que tenerla en cuenta no solamente ahora en este estado de emergencia, sino siempre. Y es un fenómeno que es bien complejo de combatir, pero solamente contrastando y no siendo tan directos entre el dedo y el hígado, ¿no? Porque nos pasa eso con Internet, si no somos tan directos con eso, a lo mejor lo podemos minimizar de alguna forma. Así es, tres grandes recomendaciones que nos entrega Andrés, un docente, escritor que en este momento está viviendo en Argentina, colombiano viviendo allí en Argentina, y nos comparte sus impresiones acerca de cómo ha vivido él y el colectivo de colombianos que está allí en Argentina este momento de muchísimos aprendizajes. 32 minutos de transmisión. La intención es que ustedes, por favor, los que están conectados con nosotros, a quienes les agradecemos profundamente que nos están dando su tiempo, que nos compartan desde dónde están conectados. Por acá vamos a empezar con los saludos. Santiago Gallo nos saluda desde España y nos dice que España tiene muy buena atención. No sé si ustedes dos pueden ver los mensajes que estoy poniendo acá en la pantalla, si los alcanzan a ver, si no yo se los leo. Y bueno, a propósito de esto, Javi, tú vives en España. Te cogió toda esta situación en Bogotá, pues porque estabas de paso. Pero a propósito de España, ¿quieres aportarle algo al comentario de Santiago? Bueno, aclaro, estoy en Bogotá porque estoy haciendo un trabajo con la alcaldía de Bogotá y efectivamente en este momento me agarró el tema en Bogotá y estoy muy conectado con España, pero yo creo que el mensaje es el mismo para todos y para todas. Primero, seamos o sea, entendamos que esto es algo serio. Esto es algo serio y como es algo serio es algo importante y debemos ser corresponsables. Para mí la palabra es corresponsabilidad. Co significa en conjunto. Es decir, está bien que nos pensemos ser responsables en nuestro entorno más inmediato, pero aquí nos toca pensarnos una responsabilidad a nivel global, porque sí es posible y sí está demostrado que este desafío se puede superar. Lo segundo, las normas están para cumplirse. Puede que no nos gusten, puede que inclusive ahora por primera vez estemos entendiendo la importancia de la libertad, ¿no? Que es lo que está pasando con muchas personas y por eso se están sintiendo, pues, están sintiendo lo que significa estar en un momento de confinamiento o de cuarentena. Pero hagamos caso a los protocolos, miremos al vecino, es decir, el vecino en este momento no se convierte en un libro de historia, se convierte en un ejemplo directo, se convierte en un ejemplo constante, en un ejemplo inmediato. Y tenemos que aprender de esas experiencias.
Fíjense que ya en China, hoy en día la noticia es que no hay un solo contagiado, pero pasaron un proceso, ¿no? Y en Europa se están tomando todas las medidas precisamente para disminuir ese incremento. Entonces, nosotros en Colombia tenemos que aprender precisamente de esa experiencia y no verla como si fuera algo muy lejano porque es algo cercano. Y lo tercero, yo los invito a que aprovechen este espacio para crear escenarios que están vinculados directamente con la conciencia, que están vinculados directamente con el ejercicio hasta mental. Es muy importante esto. Internet nos distrae mucho, pero también tiene muchas alternativas. Hoy en día, el teletrabajo, estas acciones que estamos haciendo nosotros a través de mecanismos digitales, participación digital, todo esto nos está haciendo repensar que lo que nos está pasando también tiene algo muy positivo y estamos es de cara a puertas a un futuro que es más inmediato que lejano y creo que esto nos está ampliando muchísimo todos los niveles de creatividad y tenemos que aprovecharlo en todos los sentidos. Es decir, aunque no lo creamos, estamos a las puertas del futuro con lo que está sucediendo y con los usos que le podamos dar responsables a Internet, a las redes, a las herramientas digitales, etcétera. Así es, Javier. Un gran reto de la vida. Víctor García nos saluda desde Palmira Valle. Sebastián Ospina dice que él reside en Buenos Aires hace varios años, está de vacaciones en este momento en Colombia y existió un empate de la cuarentena departamental con la cuarentena nacional. Prácticamente lo que estaba diciendo hace un momento Javier, porque hoy a las 23:59 empieza la cuarentena o empieza el distanciamiento social obligatorio en Colombia y por 19 días. Así que es correcto porque con los simulacros, termina el simulacro y empieza ya el aislamiento social obligatorio. Por acá nos dice, continúa diciéndonos Sebastián, que hoy la gente es un caos, está hablando de Colombia, la gente quiere abastecerse, la gente sale a sus calles como si nada y calculo que se impactarán en las estadísticas de contagiados. El día de hoy es un día clave allí en Colombia, Javier, ¿así es? Sí, sí, hoy es un día importante. Realmente tenemos que asumirlo como algo que comenzó el fin de semana, el viernes, porque cuando comenzó el simulacro, porque el simulacro comenzó en Bogotá y se empezó a adoptar en el fin de semana en muchas ciudades de Colombia, muchas ciudades y municipios, y hay que seguir con esa mentalidad. Hoy no es un descanso, hoy no es el fin del puente, hoy no es el inicio a las labores que teníamos y que asumíamos de forma cotidiana, hoy es la transición donde la diferencia está que ya esto es una medida de orden gubernamental, es decir, que se tiene que cumplir de orden nacional, que es de estricto cumplimiento y que es de estricta obligación y sobre todo de deber. Es un tema de deber y de corresponsabilidad. Quiero aprovechar ahora que estaban leyendo para mandarle un saludo a Andrés de parte de un paisano que yo conozco, se llama Felipe Álvarez, te están saludando, me imagino que él desde Sogamoso, la tierra del sol y del acero, creo que se llama así, ahí te está mandando un saludo, Andrés, si te acuerdas de Felipe. Y también, y lo menciono porque él está muy vinculado también a todo tipo de soluciones tecnológicas, de soluciones donde la tecnología esté al servicio del ciudadano. Y ese es el llamado que yo hago ahora precisamente. Fíjense que los estados, los gobiernos en este momento están poniendo aplicativos, encuestas, páginas web con información certera, con información asertiva sobre lo que está sucediendo y no quiero que se olviden de ese aprendizaje. Es decir, ahora cada vez que cojamos el celular, cada vez que nos metamos a Internet, aprovechemos la posibilidad que nos da Internet para contrastar la información, aprovechemos la oportunidad que nos da Internet para ponernos en contacto con nuestros familiares en el exterior, que son la fuente directa de lo que está sucediendo, ¿no? Aprovechemos Internet también para comunicar otras cosas, que no solamente sean fatídicas y sensacionalistas y de pánico, sino también comuniquemos cosas bonitas que se pueden estar dando a través de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y aprovechemos para poner en práctica todos nuestros procesos creativos. Aprovechemos eso también y la tecnología también nos lo permite, no crean que no, pero la tecnología nos está haciendo un gran favor en este momento tan importante del siglo XXI. Acá precisamente estamos conectados gracias a la tecnología con 3 países distintos, en 3 países, estamos en Colombia, Argentina, Estados Unidos, estamos en los últimos 5 minutos de la transmisión. Acá Andrés Viviana te envía un saludo, dice que ella aún cree en la humanidad y en tus escritos.
Qué bonito, qué frase tan profunda. A propósito de los mensajes esperanzadores que tenemos en los que tenemos que estar en este momento. Majo te manda saludos desde su amiga desde Argentina. Felipe, saludos a mi paisano. Y por acá Nancy dice, a propósito del tema, permítame un segundo, Nancy Constanza Chica dice, a propósito del tema, hoy se incorpora en nuestro lenguaje la palabra infodemia, definida como la proliferación en Internet de noticias sobre salud totalmente falsas o parcialmente incorrectas. Es importante, como lo están diciendo, tomar la información de fuentes confiables. Ella nos escribe desde Manizales, Colombia. Qué hermosa región es Manizales, el eje cafetero. Gracias, Nancy, por escribirnos. Y a propósito de esto, Andrés, ¿quisieras aportar algo? Y también, por supuesto, Javier. Bueno, me parece que también hay algo importante y es que todo esto debe dejar muchas lecciones para los ciudadanos en general. La primera es que por primera vez al menos en lo que va de este siglo XXI, la gente se está dando cuenta de la importancia que tiene que tener la inversión en el sector público de la salud. Eso me parece que es algo importante, que nos estamos dando cuenta de que realmente hay que invertir en salud y obviamente también en educación, para que justamente con esas dos herramientas podamos salir bien parados de situaciones como estas. Y más allá de que, por ejemplo, acá en la Argentina está pasando algo, todos los días a las 9 de la noche se hace un aplauso comunitario para todos los médicos que están trabajando hoy por hoy, todos los médicos y enfermeros. Y yo lo que pienso es que más allá de algo simbólico como un aplauso, también tenemos que empezar a ser más conscientes con algo como el voto. Porque si nosotros apoyamos a la gente que quiere acabar con la salud y con la educación pública, después de nada nos sirven los aplausos. Y la mejor manera de apoyar a todas estas personas es quedándonos en casa. Esa es una manera extraordinaria de acompañarnos. Bueno, a propósito de lo que tú dices, Andrés, aprovechemos y enviemos también un saludo muy especial a todo el sistema de salud, a los líderes de los países que tienen que tomar decisiones en este momento trascendentales, a todos los integrantes de la fuerza pública, a todas las personas que se dedican a labores de aseo. Gracias. Gracias por lo que están haciendo, porque prácticamente están poniendo en juego su vida por salvar la nuestra, y eso lo valoramos muchísimo desde acá, desde los países donde nos encontramos, que están protegiendo a nuestra familia allí en Colombia. Por acá nos escribe también Jenny Ruiz y dice que nos ve desde Bogotá, que nos agradece por las interesantes intervenciones, y Guillermo Santoro nos saluda desde la ciudad de los rascacielos. William Landevery, esto es en otro grupo, por acá también nos saluda desde Honduras, nos manda un saludito, y por acá Aurelia de Morales dice saludos aquí en Perú. Saludos. Aquí en Perú tenemos calma, aunque hay algunos rebeldes, la mayoría respetan no salir. Bueno, ya entramos a la última parte. Quisiera, bueno, Andrés, si quieres un mensaje final, tú como colombiano que está en el exterior, como colombiano que está en Argentina, que tienes a tu familia ya en Bogotá, ¿qué mensaje les envías hoy a los colombianos que vamos a empezar o que van a empezar una etapa muy importante de distanciamiento social, en principio durante 19 días? Primero que nada, que tengamos un balance emocional, que sepamos que esto no es ni una tontería, ni tampoco el fin del mundo. Me parece que tenemos que tener un balance, entender que debemos cumplir con el aislamiento, pero tampoco caer en la paranoia. Me parece que con ese balance vamos a poder salir bien librados de todo esto, cumpliendo lo que nos piden por ahí en algunos casos los gobiernos y también manejando bien la información. Me parece que eso es fundamental. Muy bien. Muchas gracias Andrés por todo lo que nos has entregado y por el trabajo social que tú vienes realizando allí con el colectivo de colombianos que está en Argentina. Y bueno, Javier, como para resumir ya y para dejar un mensaje final de todo esto que Javier amablemente nos ha querido entregar. Bueno, mi mensaje no es para resumir, pero sí para dejar uno final. Y recojo las palabras de nuestro invitado Andrés, que está muy relacionado con los médicos y con todo el personal que en este momento está trabajando para ayudar a disminuir esta emergencia. Cito la fuente, pero no sé si es de él. Se lo leí a Santiago Moure, que ustedes lo deben de conocer, que es uno de los que trabaja en la tele. Y él decía que este momento nos está ayudando a derrocar dioses, ¿no? Y ponía por el siguiente ejemplo, decía, nos estamos dando cuenta que es más importante un médico que un futbolista y más importante un hospital que un estadio. Y eso que yo soy amante del fútbol.
Entonces, me parece que esa es la reflexión. Efectivamente, hay que respaldar todo lo que implique el sistema de salud. Yo soy de los que pienso que debe ser pública, no es el debate en este momento, pero sí me parece muy importante hacer ese reconocimiento y ese reconocimiento no tiene que ser ahora, como hacemos con los deportistas que los reconocemos cuando ganan la competencia, pero no les reconocemos cuando se están preparando. Ese reconocimiento tiene que hacerse desde desde cambios muy estructurales y para ellos, y sobre todo en Argentina, Andrés, me corriges, donde hay muchos estudiantes colombianos de medicina, que tengo entendido que allá muchos colombianos se han ido a estudiar medicina a través de la educación pública. Entonces, mi mensaje también para ellos y para todos los que también están aportando de una u otra forma en la solución de este problema y en la superación de este desafío que nos pone ahora, precisamente, a hablar de esto aquí y ahora. Qué interesante que lo pongamos sobre la mesa. No estaríamos nosotros tres reunidos acá de no estar pasando esta situación y no tendríamos la posibilidad de conocer personas tan maravillosas como Andrés Olarte, colombiano que está allí en Argentina también haciendo una labor maravillosa con el colectivo de colombianos que están allí. Y nos despedimos con este mensaje que te envía Daniel Velázquez. Dice, te felicito, Andrés. Que este sea también el momento de reconocer lo que tú has venido haciendo allí de manera social. Y Andrés, seguramente vas a tener este espacio también para ti abierto y para otras personas de allí de Argentina. Les recordamos que vamos a estar todos los días a la 1:00 p.m, hora Colombia, con un invitado muy especial, un colombiano que está viviendo en el exterior, y para que nos comparta esos aprendizajes, esas vivencias, lo que nos está dejando este momento como ese aprendizaje colectivo. Ese es el interés que tenemos, acercarnos a los colombianos que estamos en el exterior, que también tenemos nuestra propia manera de vivir lo que está pasando. Así que con esto nos despedimos y nos encontramos de nuevo mañana a la 1:00 p.m. Muchas gracias a Javier, mi colega, mi amigo, mi compañero en todo este proceso, la persona que se ideó el que tengamos este espacio, y por supuesto, Andrés, a ti muchas gracias por tu disposición, siempre allí atento a nosotros. Y también gracias a las personas que nos han acompañado, a los que nos están siguiendo en este momento en vivo, gracias por su tiempo, y a los que nos van a ver en diferido también, gracias por estar conectados. Chao, chao.